Hoy tenemos una conversación muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca del estado del branding en nuestra región. Una profesión muy profunda, muy compleja, en el que se involucran muchísimas disciplinas al mismo tiempo para dar o para hacer de las marcas motores de progreso que dinamizan toda Latinoamérica. Y lamentablemente consideramos que si bien estamos en un momento en el que el branding está teniendo un crecimiento muy interesante y ha tenido un crecimiento muy interesante durante los últimos años, hay mayor conciencia acerca de lo que es el branding en toda Latinoamérica, todavía queda mucho camino por recorrer. Y por eso hoy precisamente estamos acá, para conversar y desde el debate hacer aportes que de alguna manera pongan estos temas sobre la mesa y todos podamos aportar nuestro grano de arena para hacer que esta disciplina crezca mucho más todos los días. No sé cuál es tu apreciación al respecto, Eduardo. ¿Cómo ves tú el Así branding es. en América Latina en este momento? ¿Cuál es tu percepción del panorama actual? Sí, yo creo que va a ser una conversación bastante interesante porque es algo que teníamos pendiente de hacer, de grabar, de compartir. Bueno, es un tema de no acabar, es un tema con muchísimas cosas que hay que poner en la mesa, sobre todo para Latinoamérica, porque realmente aquí en Latinoamérica las cosas no están del todo funcionando como debería ser, pero es más por un tema de educación, de cultura. Y bueno, de esto precisamente queremos conversar el día de hoy. La conversación de fondo sería que, en definitiva, el branding, el diseño de marcas o la estrategia de marca con sus distintas vertientes, ya sea por el lado de la estrategia visual o la estrategia conceptual o de penetración de mercado, etcétera, es una disciplina que, si bien tiene mucho tiempo, todavía no está lo suficientemente asentada como para ser una de las más avanzadas. O sea que, a ver, muy probablemente gane muchísimo más alguien que trabaja con marketing que trabaje con branding, pues. Totalmente, Ujú. totalmente. De hecho, es algo incluso que España viene trabajando muy duro, y el hecho de que exista EBRAN, y que exista una organización que aglutine todas las agencias, estudios, como se les quiera llamar, o como cada quien decida, ah, cada quien decida cómo llamarse, se está trabajando para que exista mayor conocimiento, pues, de lo que es el tema de branding. Por eso es que, si en comparación de España con Latinoamérica, estamos muy, muy lejos de, de eso. Ya quisiéramos estar más cerca de la cantidad de conocimientos de agencias de alto calibre que tiene España. Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me sorprende es también el hecho de que en Latinoamérica se mira hacia Europa para poder tomar decisiones respecto a posicionamientos, a rediseño de marca. Y el ejemplo lo hemos visto en Latinoamérica. Por ejemplo, no hace mucho, RTM miró a Design Studio para hacer su proceso de rediseño. Sí, Bancolombia también no lo hizo en casa, no lo hizo en Latinoamérica, no lo hizo directamente acá en Colombia, sino que contrató a una agencia en España para que hiciera todo ese proceso. Entonces también es un tema de que, como no hay cultura, como no hay visibilidad, diría yo, de las agencias aquí en Latinoamérica, por supuesto, eh, al no existir, evidentemente se busca la resolución de ese problema en otro lado. sin embargo, yo creo que muchas cosas interesantes pasan en Latinoamérica y van a seguir pasando. O sea, evidentemente, claro, trabajos de más alto calibre, la gente o las grandes marcas van a buscar necesariamente a otros, a proveedores que tengan un conocimiento y una experiencia mucho más sólida de la que se puede encontrar en América Latina. Porque, digamos, al ser una profesión que ya tiene muchos años, pero que sigue siendo nueva en relación a Estados Unidos, en relación a Europa,
como tal. Entonces, quizás está faltando un componente de confianza en el talento local. Pero paradójicamente, esas marcas europeas, esas grandes consultoras europeas están mirando Latinoamérica porque entienden que es un mercado tremendamente dinámico. Y más allá de que es un mercado tremendamente dinámico, no solo las grandes empresas o las consultoras de marca están mirando hacia, hacia el sur del continente, sino que también incluso inversores están mirando a América Latina, porque es una región que tiene todo por hacer, sino que paradójicamente también es una de las regiones donde el índice de confianza es mucho es muy inferior al resto de la media. Nosotros yo creo que como latinoamericanos tenemos un gran problema que es el problema de la confianza. No Mm, confiamos entre nosotros, no confiamos en nuestras sí, empresas y siempre tenemos la mala práctica de mirar fuera para mirar modelos de éxito cuando aquí están sucediendo cosas muy interesantes y gente súper capacitada. Es algo que la confianza se construye a lo largo del tiempo, se construye con acciones, yo creo que es algo que va a tomar todavía algo de tiempo, pero creo que estamos en la senda correcta, porque ese indicador de ver agencias europeas que se están viniendo, porque ven oportunidades de negocio interesantísimas en muchísimos países de América Latina, salvando las distancias con los países carentes de libertad y democracia, como puede ser Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y Nicaragua, ojo, porque en Nicaragua hay ciertas agencias y estudios que son muy interesantes, solo que evidentemente, bueno, sabemos lo que pasa cuando no hay libertad de mercado, etcétera, etcétera, entonces eso totalmente. pone trabas para la actividad productiva como tal. Pero sí pasan cosas muy interesantes. Yo creo que es un concepto y un paradigma que hay que cambiar, pero que lamentablemente siento que va a tomar mucho tiempo más, a menos de que nos organicemos, nos aglutinemos, empecemos a darle visibilidad a un gremio y a poner en valor a todo lo que se hace. Y a mí, en ese sentido, miro con mucha admiración lo que se hace en otros países, como España, por ejemplo, porque ellos lo entendieron y ellos tenían este mismo problema Sí, hace sí, sí. muchísimos años. Ujú. Y su respuesta a ese problema fue, vamos a cohesionarnos, vamos a crear una asociación que aglutine a todos los profesionales de este sector, vamos a ponernos de acuerdo inclusive en tarifas porque se tiene que acabar esto de que los trabajos pro bono, esto se tiene que acabar esto de los concursos no pagados o no remunerados, se tiene que acabar esto de que te lo hago más barato y sin poner en valor todo el trabajo que involucra y toda la cantidad de profesionales que involucra un proyecto de marca. Entonces, con el tiempo, eventualmente eso va rindiendo su fruto, pero es un trabajo titánico que requiere primero muchísima valentía, coordinación y cooperación entre todos los actores principales del sector. Y ese es el gran reto que yo creo que tenemos por delante en el mundo del branding en este momento. Sí, yo creo que también Chile está a la cabeza en ese sentido y ya ha tenido sus primeros pasos. Por ejemplo, Chile Diseño es una organización que aglutina a todo el gremio y de las agencias, los estudios allá en Chile. No sucede lo mismo acá en Colombia, mucho menos en Venezuela. En Venezuela existen ciertas organizaciones, pero están más enfocadas en publicidad o en marketing. Y de hecho existen organizaciones que eh, premian precisamente la publicidad y todo este tema de que gira alrededor de eso. Pero no hay una organización como AEBRAN, o por lo menos más cerca de lo que está haciendo Chile Diseño, que me parece súper espectacular, porque son los primeros pasos que hay que dar para poder mirar a tener algo a largo plazo. Pero volviendo al punto de Latinoamérica, y es algo interesante que mencionabas acerca de la confianza, yo creo que todo parte eh, por la percepción que nosotros como latinoamericanos tenemos propiamente de nuestros países y por supuesto de la región. Yo reflexionaba acerca de eso en esta semana y decía, por eso es que Latinoamérica no sale adelante y todo el mundo tiene esa percepción de que no importa el lugar que escojas de Latinoamérica, es como un Titanic, cualquier camarote, cualquier país se va a hundir y se va a ir. Entonces, yo creo que parte primero por cambiar la conversación acerca de Latinoamérica.
cambiar la percepción y apostar por lo que estamos haciendo acá en Latinoamérica. Mientras nosotros no cambiemos nuestra forma de pensar, no cambiemos nuestra manera de opinar acerca de Latinoamérica, y en vez de tirarle baldes de basura y destaquemos siempre lo mejor, a pesar de todos los problemas que tenemos como región, creo que las cosas no van a cambiar, porque si nosotros mismos no cambiamos nuestra percepción acerca de la región, nadie más va a venir a cambiarlo. Tú no ves a Estados Unidos o a Inglaterra o la propia España hablando mal de una forma despectiva, por ejemplo, con respecto a sus países. Sí, la confianza que te Totalmente. mencionaba hace un momento. Tenemos una crisis de confianza. Yo creo que es uno de nuestros mayores problemas o impedimentos como región, precisamente es la falta de confianza que tenemos en la sociedad, en el compañero, en el amigo, inclusive en los Ujú. organismos públicos, Bueno, en las empresas privadas, etcétera. Aunque aquí debo hacer una salvedad, porque el informe de Edelman Trust Barometer de este año arroja que las- los organismos o los entes, mejor dicho, que más confianza tienen en la sociedad precisamente son las marcas. Más del 65% de las personas, si no lo miro mal, si no recuerdo mal, cree que las marcas son motores de progreso como lo creemos, básicamente como es donde se fundamenta nuestra visión en Umbel, la gente entiende que son motores de progreso para que la sociedad prospere y confían muchísimo más en las marcas que en los gobiernos. Entonces ya eso es un muy buen indicador, ya eso también es un indicador que nos dice que las marcas, si bien tienen mucho por hacer, están haciendo cosas positivas y ya se están ganando la confianza de la mayoría de la gente. Y eso es algo que veo con muchísima atención y me despierta muchísima curiosidad. Y creo que sí, falta mucho por hacer, pero creo que como siempre las marcas digamos, el libre mercado y esos actores del libre mercado que se ponen a la cabeza de los cambios que son las marcas y los consumidores, por otro lado, también haciendo valer sus intereses y presionando para que las marcas vayan en la dirección que sirven a las grandes verdades de la sociedad. eh, Cambian o reconfiguran el panorama. Por supuesto, estos cambios son graduales y sí, sí, son no se da parte, de un día para otro. sí, además que son parte de una rueda o de un puzzle Ujú. de acciones que se tienen que dar para recuperar la confianza, tener sentido de pertenencia, sentirnos orgullosos de lo que somos como latinoamericanos y ver que en Latinoamérica evidentemente se están haciendo cosas positivas, se están haciendo y hay muchísimo por hacer. ¿Qué es lo demás? Esto es un paraíso para los inversionistas. La principal traba que probablemente tengamos es que tenemos unas legislaciones extremadamente dispares entre países. Los mercados probablemente tengan muchas particularidades, hay exceso de burocracia, como casi siempre el Estado es una piedra de tropiezo para el crecimiento de la sociedad, porque son unos obsesivos del control y no quieren ceder control, evidentemente. Y es una percepción es una posición que nosotros defendemos también en Umbel con muchísimo ahínco. A mayor cantidad de marcas, Mayor opción, mayores opciones. Y mayores opciones normalmente significa mayor más libertad, libertad. totalmente. Probablemente al Estado no le gusta que la gente tenga el control de las cosas. No, 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 eso es una Entonces, palabra que le da miedo al al Estado, Estado. Y esto puede levantar, totalmente. y a más de uno, y a más de uno le puede incomodar, y le puede incomodar, pero ahí está la realidad. Sí, Es sí. decir, y podemos estar hablando porque parte del desarrollo de las marcas o parte del desarrollo de las sociedades pasa por tener libertad para accionar, libertad para crear, libertad para generar empleo, para generar progreso. Evidentemente, el Estado cumple un rol regulador o digamos, de árbitro para que las marcas no abusen de los consumidores y a su vez todos podamos avanzar en paz. Pero el Estado yo creo que percibe a las marcas como competidores. Entonces, De repente hasta como enemigos. yo creo que los perciben como competidores, porque entre más libertad le dan, entre más espacio ocupa el mercado, entonces evidentemente un espacio que ocupa el mercado es un espacio que deja de ocupar el Estado.
El Mm, Estado quiere gobernar la salud, las pensiones, las carreteras, la vida pública, todo, 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 todo. Entonces, evidentemente, eh, yo creo que de alguna manera ve en un mercado extremadamente libre o donde haya multiplicidad de opciones, ve amenaza. En vez de ver socios de los que ujú. pueda tributar, socios que tributen y contribuyan a que el Estado tenga capital, yo creo que de alguna manera le cortan la, la, las salidas para que no avancen lo suficiente porque quieren mantener sus cuotas de poder y su autonomía. Totalmente, claro. Y no, Es un tema complejo. sí, y lo más curioso acerca del Estado es que entre más quiere, no existe entonces una ley de monopolio que aplique para sí mismo. Aplica pero para los demás, pero para mí que soy Estado, no. Eh, claro, Entonces, son temas extremadamente complejos, a mí me sí, resultan sí, sí. apasionantes y que también es importante que se pongan de manifiesto, porque yo creo que hay debates que se tienen que dar en torno a cómo estamos gestionando cómo estamos avanzando más bien como sociedad, ¿no? Y una de esas es precisamente ver si en ese modelo que nosotros soñamos vemos mayor cantidad de opciones, las representan la iniciativa privada, o tenemos una sola opción que es controlada por un Estado que es completamente paternalista y que en el fondo yo creo que cree que el individuo es tonto y no es capaz de autogestionar su vida. No es capaz de decidir con qué empresa de lujo, con qué marca de luz quiere contratar su servicio, o de Ujú. agua, o etcétera, o etcétera. Pues creo que es un estado extremadamente paternalista. Hay mucha gente que tiene también un sentimiento de, de paternalismo con relación al Estado, una relación de paternalismo con relación al Estado, y cree que es un Dios. O sea, hay gente que su religión es esa. Probablemente nos estemos Sí, desviando sí, un sí, poco del totalmente. tema, pero creo que es parte No, de esencial no, de lo que pasa por es que qué no avanzamos todo, tanto como región. sí, el tema de marca depende de muchísimas cosas y parte de eso también es el Estado, porque el Estado tiene unas regulaciones que las marcas, las empresas tienen que cumplir y eso afecta, por supuesto, a la marca en sí. Entonces, eso es un tema que, por supuesto, que evidentemente se va a dar en cualquier momento. Pero entiendo precisamente el punto. Y creo que en líneas generales, y a modo de resumen, creo que avanzaremos como sector, es decir, las personas que nos dedicamos al branding de forma profesional, vamos a avanzar en la medida en que nos aglutinemos como gremio, en la medida en que definamos una visión común que nos permita caminar en la misma dirección y en la medida en que nos pongamos de acuerdo en asuntos mínimos como por ejemplo qué modelo queremos para nuestra sociedad, es decir, y cuál es el rol que nosotros vamos a cumplir dentro de la sociedad. Eh, si al menos conseguimos algunos puntos en común y llegamos a un consenso que sea pequeñito, creo que podemos sentar las bases para crecer muchísimo y para proyectar muchísimo más valor del que entregamos hoy en día, porque entregamos muchísimo valor. Ujú, Básicamente, quienes nos dedicamos a definir y construir marcas todos los días, estamos, por un lado, todo el tiempo monitoreando lo que quieren las grandes mayorías, porque nosotros no construimos marcas para favorecer digamos, los objetivos comerciales de cierta compañía. Evidentemente, eso es un componente de lo que hacemos. Pero en ese proceso de conseguir beneficios comerciales, nosotros estudiamos a profundidad cuáles son las grandes aspiraciones de las mayorías y lo que hacemos es conectar lo que tienen las compañías con lo que quiere la gente. Y eso yo considero que es lo más bonito que tiene el branding, que establece una relación de ganar-ganar. Hay marcas que se pelean por tu atención, hay marcas que se pelean por tu dinero, y en ese proceso quieren hacer las cosas de manera que tú conectes con ellas en una dimensión muy emocional, en una dimensión profunda. Ya las marcas hoy en día no quieren solamente venderte un producto, sino que quieren ser parte de tu vida, porque entienden que solo así se consigue relevancia y se consigue significar algo para alguien. Y en ese proceso, para lograr eso, necesitamos constantemente estar indagando sobre cuáles son esas aspiraciones que tienen las grandes mayorías. No es un proceso que se da a espaldas, es un proceso que estudia, evidentemente, o a profundidad, quise decir, eso que quiere la gente,
eso que quiere el señor que va a comprar ropa o juguetes para sus hijos. Todo eso lo tomamos en consideración y ¿qué hacemos? Tomamos la realidad material que tiene una marca y digamos, la potenciamos con un mensaje que sea potable para determinado grupo de audiencia. Y eso es lo grandioso que tiene esta profesión. Y se entrega, y eso genera un valor grandísimo para la sociedad como tal, porque permite avanzar, porque permite que la gente materialice su proyecto de vida utilizando a marcas como una herramienta para alcanzarlo. Pero todavía no hay un valor percibido tan grande en este momento. Entonces nos toca poner en valor todo esto que estamos entregando, todo esto que se está haciendo desde la consultoría de marca, de los estudios de diseño, desde las agencias de publicidad, de las agencias de marketing, porque además todos cumplen un rol fundamental dentro del proceso de creación de una marca. Totalmente. Pero Y yo en la creo que medida, hay algo interesante que mencionas acerca de que la intención es, o el objetivo es que todas las agencias, todas las consultoras nos organicemos en un mismo sentir. Pero hay un problema, que como no tenemos una cultura eh, como de partnership, o no vemos la categoría de forma general. Entonces vemos a fulano de tal y a fulano de X, los vemos como competidores y tratamos es de resaltar por encima de ellos. Y eso no está mal. Pero en la medida en que nos centremos específicamente únicamente en la competencia y no realmente en centrarnos en la categoría de que si a fulano le va bien o a Mengano le va bien, gano yo también. Y eso es un concepto que España lo tiene muy claro. Y lo vemos en la cantidad de podcasts o de entrevistas que se hacen las agencias unas con otras. Entonces, y parece como que impensable, ¿cómo voy a invitar, por ejemplo, a mi podcast, al podcast de mi agencia, a el director creativo o al CEO de la agencia de mi competencia, que es mi competidor? Eso es impensable, pero ellos no lo ven de esa forma, porque entre más organizados estemos, mayor éxito tiene la categoría. Y si la categoría tiene éxito, yo también voy a tener éxito. Entonces creo que sí, eso nos hace falta dejar a un lado el estar con ese mood del océano rojo, entendiendo lo que eso significa, y evidentemente centrarnos en la categoría y apoyarnos todos. Y yo creo que eso es el primer mindset que tenemos que hacer como consultores, como agencias, como gremio, para poder entonces crear precisamente un gremio que nos organice a todos y en función de eso, entonces remar a, todo lo que da la máquina con respecto a todo esto y a seguir avanzando en la región. Ese creo que es una de las cosas que también hay que conquistar, porque creo que son varios pasos, varias cosas que hay que conquistar para poder llegar a Puerto Seguro. sí, yo creo que la colaboración es un componente esencial, pero como lo decíamos anteriormente, como tenemos un problema de confianza en De América Latina, confianza, totalmente. desconfiamos en las instituciones, desconfiamos en el compañero, desconfiamos de los competidores, entonces también la competencia es bastante cruenta, eh, Ujú. pero creo que tenemos que aprender a mirar más allá. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo mínimo, porque las cosas que podemos generar unidos son muchas más de las que podemos Y generar claro, cada quien en su parcela. Evidentemente creo que hacen falta consensos, creo que nos hace falta organización, también formar a las generaciones que vienen en branding, porque si bien estamos en una paradoja en que jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanta información. Y sin embargo, no es generalizado lo que se hace, el aprendizaje que se obtiene con tanta información. Entonces, por lo menos tener un mínimo de consenso o estar formando las generaciones que vienen desde la experiencia que uno ha podido acumular durante los años, o que personas que tienen muchísimo más tiempo que esto, en esto que nosotros, nos pueden dejar, yo creo que
es importantísimo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, yo creo que un buen ejemplo es como lo viene haciendo Abraham. Capacitaciones, Sí, charlas, dando seguir los visibilidad a pasos. cada organismo, abriéndose a cada día mayor cantidad de actores, porque por un lado tenemos a las consultoras que son más grandes, a los estudios de diseño que son más grandes, a quienes hacen los trabajos para las marcas más grandes, pero tenemos un montón de gente que está haciendo cosas interesantes para marcas más pequeñas. Sí, Y, sí, y tomamos en totalmente. consideración que más del 90% probablemente de las marcas sean marcas pequeñas o medianas. Es decir, Sí, sí, es sí. un tema de entender de que todos los actores son importantes, de que todos los actores tienen algo que aportar y que las generaciones que vienen, que nos van a relevar en algún momento, a nosotros todavía nos queda muchísimo de carrera, pero en algún momento vamos a tener una generación de relevo, estén preparándose en función de un objetivo común o de unos mínimos, o unos mínimos en los que estemos de acuerdo. Es decir, cómo tratar un proyecto, cuál es la estructura de un proyecto para que la marca realmente genere un valor efectivo para la sociedad en la que trabaja. Mejores Totalmente. prácticas, mejores procedimientos, que se conozca la legislación, que tengan capacidad y criterio para asesorar a las marcas que atienden en temas de protección marcaria que son higiénicos. Ujú. Todavía en Latinoamérica se sigue trabajando, y aquí hago un inciso, se sigue trabajando marcas y el componente formal o de registro se deja de último. Primero, bueno, saco el proyecto. Si el proyecto funciona, pues Sí, registro la el marca. empresario o el emprendedor decide que lo va a registrar, y no es así. Y evidentemente, como hay esa cultura, quizás el del estudio de diseño, quizás el de la agencia de branding, no le da importancia a este asunto y no toma en consideración de que su labor creativa se va a proteger o no se va a proteger. Y creo que todas esas cosas creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Hay que hacer un proceso o un trabajo de evangelización, por decirlo de alguna manera, Mm, para que la gente entienda la importancia de proteger la marca y ver que la marca es un proyecto de corto, de mediano y sobre todo de largo plazo. de largo Entonces, plazo. poniéndonos de acuerdo en esos mínimos, creo que podemos tener un punto de partida a partir del cual crecer y avanzar. Bueno, nos toca a nosotros entonces crear el gremio, la organización para aglutinar a todos nuestros colegas. Pues, pero no sé si crearlo, pero por lo menos definitivamente sí que pues tenemos Sembrar la semilla. los brazos Sí, sí, abiertos y sí. dejar la semilla, y al menos creo que este espacio puede de alguna manera contribuir a ese debate que se tiene que dar, y que tarde o temprano definitivamente yo creo que tiene que suceder cosas que nos hagan crecer como categoría, pues. Sí, así es. Sí, yo también opino de esa misma forma. Esperamos en el próximo capítulo, el próximo episodio, poder traer otro tema que sea tan interesante como el tema que conversamos hoy, José. Ciertamente. Muchísimas gracias por escuchar. Un saludo a Así todos. es. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye.